Voy a tener tiempo de testimonio. Buscaba a mi hermano Fernando. Hermano Fernando, lo tengo al frente y lo buscaba atrás. Ven, pasa. Hermano Fernando tiene un testimonio en el día de hoy para compartir con todos nosotros. Buenos días, mis hermanos. A todos en gloria a Dios. No vamos Pero a ahora comenzar la no para alabanza, cantar, no para la alabanza. no para cantar. Pues yo estoy aquí para darle la gloria a Dios. Muchos hermanos saben que poseo un vehículo de servicio público en el cual Dios me permite laborar para el sustento de mi casa. Pero también mi Dios me permitió tener una profesión. Yo soy ingeniero industrial. Y bueno, cuando comencé todo este proceso en el Señor, al poco tiempo me quedé sin trabajo y mucha gente se va a la lona literalmente y piensa que ¿qué va a pasar? De cierta forma yo lo hice, me aferré entonces a un taxi y a mis fuerzas. Poco a poco Dios me ha mostrado su misericordia y he tenido varias oportunidades laborales. Y cuando llego a un lugar, siempre oraba a Dios: Señor, permíteme hacer las cosas bien, porque es como si fuera para ti. Pero ahora estaba sentado ahí, Él me hizo darme cuenta que esas oportunidades que yo tuve, lloraba así. Debajo de eso había cierto orgullo humano. No solamente es para demostrar hacer las cosas bien como para Dios, sino para uno resaltar. Hay que confesarlos, ¿no? Sí, ahí puedo ser libre cuando confieso algo. Y cada vez que por una otra opción terminaba el contrato, pasaba algo, me sentía bastante, no sé cuál sería la palabra, triste, frustrado, no sé, algo me tocaba fuertemente. Bueno, el testimonio, la primera parte del testimonio es que para la gloria de Dios tengo una nueva oportunidad laboral, bendito sea Dios, pero va mucho más allá de eso. Esta semana que pasó tuve 5 horas a la semana un grupo que ingresaba a recibir formación a nivel tecnológico. Cuando yo llegué, me dieron una inducción de qué íbamos a hacer durante esta semana y yo llegué al lugar, ¿no? Comencé a ver la cara de los jóvenes y adultos, habían adultos. Y yo me acerqué al lugar donde iba a estar yo como orientando ese proceso de inducción a los jóvenes a nivel tecnológico. Y yo le doy gracias a Dios que el Espíritu Santo, porque considero que mi fuente fue Él, me permitió orar diferente. Me permitió, yo le dije: Señor, si tú me has traído a este lugar, es porque tú tienes un propósito. No en mi vida, ya tú me bendiciste porque me diste bendición, porque yo estoy aquí y voy a poderme desarrollar en lo mío. Pero que sea tu espíritu moviéndose en este lugar y que esos jóvenes o quienes vayan a estar ahí te conozcan, sepan algo de ti, hagan un cambio en sus vidas de alguna forma, Señor. Tu multiforme gracia. Bueno, comenzaron, me abrieron la puerta, organizaron el salón y yo nada más veía que entraba gente. Supuestamente, allá le llaman ficha, es como si fuera un curso, ¿no? Normalmente son 35, 40. Dios permitió que ingresaran 66 personas en ese salón. Grande. Bueno, había que romper el hielo, yo me presenté, y yo dije, necesito conocerlos, necesito saber quiénes son. Y a medida que ellos se iban presentando, yo iba generando preguntas para poderlos conocer un poquito mejor. Y me di cuenta que habían 66 historias fuertes en ese lugar. Fuertes, todas. No había una que se escapara. No había una. Y dije, wow. Cada vez que podía durante esa inducción, porque fue una inducción con diferentes temas, todas las cosas que exponía, le ponía la palabra. En los medios educativos hay una cosa que uno no puede hacer: proselitismo religioso, por así decirlo, pero no quiere decir que no pueda hacer comparaciones o ejemplos, ¿verdad? Entonces, cada vez que podía, ¡pum!, le ponía la palabra y me extendía 5 minutos. El primer día la idea era que se despegaran de las sillas, porque ellos estaban como pegados como con supercril ahí, no se movían, ni querían hablar. Se fue socializando, se fueron haciendo actividades y la palabra iba. El segundo día, un estudiante tenía que pasar al frente y me dijo: profesor, vamos a comenzar el día, pero yo le pido una oración. No comencemos el día sin la bendición de Dios. No es cristiano.
Listo, vamos a hacerlo. En ese momento, para la gloria de Dios, 66 personas recibieron a Cristo. No porque Fernando Ruiz estaba ahí, sino porque su Santo Espíritu permitió que 66 personas lo recibieran. Y a eso yo le doy gloria a Dios. El último día nuevamente oramos, pero no solo bastó con eso, se me iban acercando. Vea tal cosa, lo uno, lo otro. En la presentación, ¿se acuerda que el día que se presentaron? Hubo una muchacha que se levantó y desde que se levantó fue llorando, dándole gracias a Dios que esa era su 8ª vez que se presentaba a esa institución. Y en la 8ª vez Dios le abrió la puerta. Y no paraba de llorar. Hubo un joven que se levantó y me dijo, no, es que yo no quiero estar aquí. Yo vine porque mi hermana me dijo que viniera, pero yo no quiero estudiar. Y entonces, yo siento que yo vi la cara de ese joven y yo vi que en la cara del joven que había una situación tan difícil, que ese joven posiblemente ha estado en pandillas, que posiblemente ha hurtado, que posiblemente unas situaciones tan difíciles, pero al final de esos 5 días, ese joven no faltó una sola vez. Ese joven, para la gloria de Dios, llegaba temprano. Ese joven se puso a servicio, o sea, estaba atento a las cosas y hacía sus compromisos. Al tercer día llegó una joven. A veces, nosotros los cristianos nos vestimos de determinada forma y es fácil identificarlo, ¿no? Algunos cristianos se visten en falda larga, la forma como, bueno, ciertas cosas. Y me dijo, profesor, ¿puedo hablar con usted? Y yo, sí, claro, nos sentamos un momento en el tiempo del break. Me dijo, yo llegué tarde al tercer día porque no sabía que había comenzado, no sabía que había ingresado. Me llamaron por teléfono y hasta ahora llegué. Y yo oré a Dios antes de venir porque no quería estar en un lugar que no se conociera su palabra, mis compañeros que no lo conocieran a él, que de alguna forma yo no sabía que el instructor, el docente, pero que esa persona que iba a estar a cargo te conociera, me decía la joven. Y me decía, yo siento que mi Dios me ha respondido y yo le doy gracias a Dios porque lo que estoy viendo en este salón. O sea, fueron una semana, 25 horas que yo vi la gloria de Dios una y otra vez. Entonces, realmente le digo, hay tanta necesidad allá afuera, y nosotros hemos sido bendición tras bendición que Dios nos ha dado. Ustedes tienen la barriguita llena espiritualmente, ¿cierto? De tanto alimento que Él le ha dado. Y hay mucha gente allá afuera que necesita una sola palabrita, una sola de la que tenemos, para que también sus ojos se abran. La invitación es, y Él va a hacerlo, siempre te va a poner a alguien al lado para que le hables de Él. Demos por gracia lo que por gracia hemos recibido. La bendición ya la tienes, no hay que esperarla. La bendición, no sé, el trabajo, salud, lo que tú quieras. Si Dios permite que llegues a un hospital, es porque en ese hospital tú le vas a hablar a alguien de la palabra de Dios. Esa enfermedad es una excusa. Dios te va a levantar o va a levantar a tu familiar o a quien esté ahí. Es la excusa para que alguien en esa situación conozca a Dios. No importa dónde estés. Dios va a utilizar lo que sea para que tú lleves su palabra. Amén. La gloria sea para Dios. Llegamos a un tiempo, y ya el Señor nos ha hablado claramente, llegamos a un tiempo en el cual nosotros tenemos que estar dispuestos. El Señor me dio una palabra muy clara, el Señor me dijo que Él mismo se iba a encargar y espontáneamente nosotros nos íbamos a multiplicar. Yo le preguntaba, ¿qué vamos a hacer, Señor? Y siempre, por mucho tiempo oro para decirle a Dios, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a realizar? Y el Señor me decía, espontáneamente se van a dar las cosas. Espontáneamente se han venido a mí a decirme, pastora, quiero, en mi barrio no hay un lugar donde se ore. Espontáneamente me han dicho, en empresas han abierto grupos de oración donde están predicando el evangelio.
Espontáneamente sucedió esta situación con el hermano Fernando. El hermano José Paulo hace poco también dio un testimonio acerca del alcance de padres de familia, ya no de los chicos de un colegio, sino ya de los padres de esos chicos. Y estoy oyendo testimonios a granel. Creo que lo que tiene que haber en nosotros es una disposición para llevar el nombre de nuestro Señor. Que ya dejemos de llorar tanto por nosotros mismos. Aquí venimos, lloramos, le presentamos al Señor, nos llenamos, pero allá afuera tenemos que presentar lo que Él nos ha dado a nosotros. Él nos ha hablado de multiplicarnos y la multiplicación se hace de esa manera. Y todo, algo que dijo el hermano Fernando, todo es una excusa. Para mí también, todo es una excusa para hablar de Dios. Todas las cosas nosotros las podemos canalizar hacia Dios. Absolutamente todo, todas las cosas. Entonces creo, amados hermanos, que es tiempo de que nosotros iniciemos ese proceso y bendigo a Dios por causa de los testimonios que estoy oyendo, de aquellos a quien Dios le conoce el corazón y ha abierto las oportunidades para que puedan predicar. Algunos 60, 100, otros, dice la palabra, 20, 1. Lo triste es que no haya ni uno solo que nosotros hayamos podido alcanzar. Entonces creo que es tiempo de que nos activemos en el presentarle a otros lo que nosotros hemos conocido, lo más grande que nos ha sucedido en la vida. Bueno, iniciamos el tema del día de hoy y el Señor me vino hablando me puso firmemente este tema que voy a tratar, es la actitud que determina tu victoria. Ese es el tema del día de hoy. Y meditaba, esta mañana de pronto recordaba, ustedes han visto a los palomos cuando le están coqueteando a las palomitas. Muy bien, pasa al frente Fernando, hazlo, los demás te quieren ver. Todos sabemos cómo se empujan y ella cómo se hace lo importante, ¿verdad? En la Biblia habla nuestro Señor Jesucristo que la mujer es la iglesia es la paloma, es la novia. Y de verdad que creo que tendríamos que volver un poco en estos tiempos a eso, a que ella es la que se hace la rogada y él está detrás de ella, pero a veces está corriendo él adelante y ella detrás. Pero no aquí, ¿cierto? Allá afuera. Pero se ve hoy día mucho que es la mujer la que se está lanzando, ¿no? ¿Y por qué no te lanzas? Y son ellas las que se lanzan y ellos corren. Pero mirando eso como también el galanteo de los leones, ellos levantan su melena cuando van a coquetear, ellos levantan su melena. Como también cuando van a pelear, ellos ensanchan la melena y se ven todavía mucho más grandes, mucho más importantes de lo que son. Creo que esto tiene que ver mucho con actitud. Tienen una actitud de conquista. Son diferentes tipos de conquista. Hay una conquista que es, digamos, de humana, de emociones, de sentimientos, de gusto, pero hay otra conquista que es aquella de defensa, de protección, de sostener el territorio que Dios que se le había sido entregado, en el caso de los leones. Son diferentes las circunstancias que hay en el mundo, pero en cada actitud y en cada circunstancia, en cada situación, en cada circunstancia, en cada cosa, yo creo que algo importante debe haber en el Hijo de Dios, se llama actitud. Actitud. Nuestra actitud, yo podría decir con bastante seguridad, determina nuestro éxito o nuestro fracaso. Si tenemos la actitud de uno que quiere seguir adelante, esa actitud va a lograr muchas cosas. Pero si desde el principio hay una actitud de fracaso, pues amados hermanos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué se va a lograr? ¿Qué se va a conseguir? El que llega, por ejemplo, en una actitud ya desde un inicio de me va a quedar mal, le va a quedar mal. Definitivamente le va a quedar mal. Pero creo que es importante que aprendamos esto. Nosotros hemos venido narrando en Jueces capítulo 7, versículo 1, la historia de Gedeón. Venimos semanas de hablar de esta historia.
La historia de Gedeón es un proceso de victoria que Dios da a este hombre y a su pueblo. Y la Biblia habla de que, ya que sé que fueron a buscar capítulo 7, en el versículo 2 dice, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Lo que quería decir el Señor es que con los hombres que tenía Gedeón en ese momento, él hubiera podido vencer. Voy a hacer énfasis, la actitud de todos esos hombres era una actitud perdedora. El Señor le dice, son muchos para entregarte a los madianitas, porque si ellos van, todos ellos, a pelear contra los madianitas, como van a vencer, tienen con qué vencer en número, en capacidad, en fuerza y en estrategia, tienen con qué vencer. Ellos se van a elogiar a sí mismos, se van a decir, mira lo que logramos, mira, somos un pueblo fuerte, somos los guerreros, vencimos a los madianitas. El Señor sabía que ellos tenían la capacidad, era el número suficiente para vencer. Ellos tenían todo. ¿Por qué no lo habían hecho? Porque les faltaba actitud. Y Dios sabía, son muchos, con lo que ellos tienen, la capacidad que tienen, con mi bendición, es que son muchos, porque aun cuando al lado de los madianitas eran poco, la bendición, las capacidades, los talentos, los dones que Dios ya le había entregado a ese grupo era suficiente para vencer a aquellos. ¿Sabe que la palabra dice, 1 vence a 1000, 2 a 10,000? Y si no lo sabían, hoy lo saben. Pero aparte les digo, lean la Biblia. Algún día se acordarán, la pastora dijo, lean la Biblia, y se pone a leer la Biblia. Amados, en definitiva, ellos tenían las capacidades, y Dios lo sabía. No tenían la actitud. No tenían la actitud. Dios tenía que empezar entonces a trabajar con la actitud de aquellos hombres. Y fue lo que Dios estaba haciendo. Dios necesitaba la actitud adecuada. Entonces lo que Dios le dijo a Gedeón en pocas palabras es, aquellos que no tienes actitud, sal de ellos. Y lo primero que hizo fue decirle, ¿cuántos tienen temor? Y dijeron muchos sinceros, porque es que hay otros que no lo son. Sinceros dijeron, nosotros tenemos temor. Y ellos vinieron y dijeron, aquí estamos, bueno, vayan, devuélvanse. Y ellos felices, se fueron temblando, pero se fueron felices, nos libramos, estaban asustados. Estaban ahí porque les tocaba, poniendo cara de grandotes, pero tenían por dentro todo temblado. Actitud, ¿cómo se va a presentar ante una batalla teniendo temor? ¿Cómo vamos a querer conquistar algo teniendo temor? Yo me he visto muchas veces, vieron cuando los partidos al final, ya en el último momento se mete el gol y entonces se van, ya tienen que entonces hacerlo a punta de penalti y empieza aquello y el último define si ganan o no ganan. Y estamos Colombia mordiéndose las uñas y todo el mundo. ¿Cómo estará ese hombre con toda la presión que tiene de un estadio completo? La presión de los amigos, la presión de todo, hasta de su propia familia en ese instante. Pero aquellos que logran vencer el temor en ese momento, se ponen su mente en lo que van a realizar y supongo que tiene que ser así porque eso nunca lo he vivido. Pero me imagino que ponen toda su pensamiento en hacer las cosas correctamente, porque yo creo que si se ponen a pensar la gente, el arquero, no lo van a lograr. Y así como hemos visto muchos grandes fallar un penalti, ¿de qué manera? ¿O no? Hemos visto eso. Creo que la diferencia la hace ¿qué? La actitud. La actitud adecuada. Y el Señor le dijo a ellos, fuera el temor. Y el Señor nos habló a nosotros la semana pasada, fuera el temor. Fuera el temor. Entonces, de la actitud es la que hace la diferencia entre los llamados y los escogidos. Muchos son los llamados. ¿Pero por qué? Porque en esos pocos no hay, porque en esos muchos no hay actitud. No hay actitud. Cuando uno se levanta, y eso también lo hemos visto, levantan y van a coger a una persona y está en el piso, muchos patean.
Pero cuando se enfrentan solo, a ver si van a patear de la misma manera. A ver si son igualmente bravucones. Porque es que hay muchos que están cobardes disfrazados de valientes. Y hay que reconocer quiénes son los verdaderamente valientes. Y Dios, quiero decirles, quiere formar en nosotros corazones valientes. Dios quiere hombres, mujeres, jóvenes y jovencitas con corazón valiente. Un hijo de Dios tiene que tener un corazón valiente. Porque no podemos vivir atemorizados si tenemos al Dios más poderoso en medio de nosotros. Es que no tiene sentido que nosotros vivamos tanto temor si tenemos a nuestro lado quien es nuestra fuente y nuestra ayuda, y es nada menos que el Dios Todopoderoso. No puede ir, no, una cosa no es congruente con la otra. Y dice la Biblia que se devolvieron 22,000. A mí eso me levantó una alarma roja. Ajá, la parte sonora. Me malacostumbraste. Alarma roja. Porque 22,000 y quedaron nada más 10,000, quiere decir que es mucho el temor en medio del pueblo de Dios. Y que de esos 10,000 se las estaban picando. Un montón, porque nada más quedaron 300. Es decir, que habían 2,700 picándosela de valientes, que no fueron plenamente, 8,000. Le salió lo ingeniero enseguida. Vamos a ver si me corriges el versículo en el que me equivoco. Pastora, es Salmo tal. Pero, amados hermanos, habiendo entonces muchos allí que no reconocían que tenían temor, pero el camino de conquista se necesita, y voy a decirlo así de claro, un camino de conquista necesita un principio de actitud adecuada. Hay que despojarse del temor y hay que llenarse de fe. Hay que despojarse del temor y hay que llenarse de fe. Queremos alcanzar algo en nuestra vida, tenemos que despojarnos del temor. ¿De qué tenemos que llenarnos? De fe. En el versículo 7 dice que fueron 300 nada más los que quedaron. Esa historia ya la leímos, por eso en este momento estoy resumiendo. Versículo 7 dice, Jehová le dijo a Gedeón, con estos 300 hombres, con esos te vas a quedar. Y con eso vas a vencer. Dios conoce el corazón del hombre. Por eso, conociendo el corazón del hombre, Dios lo que quiere es formar precisamente corazón de valientes. Yo quiero creer que esta congregación está llena de valientes. Quiero creer que aquí hay hombres y mujeres dispuestos a avanzar, a seguir adelante, a arrebatar la victoria para su vida, para los suyos. Quiero creer que Dios está haciendo una obra en cada uno de los que están en este lugar. Quiero decirles, amados hermanos, que si no se tiene la valentía y la actitud necesaria, no se logran los objetivos. Pero si Dios nos habla a nosotros de levantar la actitud, pocos, esos eran 300, aquí hay menos de 300 indudablemente, pero hay un cuerpo de Cristo muy grande. Digamos que Dios nos trajo a los valientes a este lugar. Y levantamos corazón de valientes, corazón de aquellos que creen, corazón de aquellos que no olvidan la palabra que para el que cree todo es posible, corazón de que cree. Porque necesitamos la fe de un niño para poder ver las manifestaciones de Dios en lo grande como en lo chico. En lo grande como en lo chico. Miren, hermanos, en este momento estoy cargada de testimonios. Usted no se imagina cuántos seguidos uno detrás de otros. Uno detrás de otro. Porque cuando hacemos las cosas conforme a la voluntad de Dios, Dios va a respaldar nuestra vida. Cosa que para cualquiera podría decir, yo creo que está exagerando, que muchas veces se lo digo aquí en la presencia de Dios, muchas veces me atrevo a contar y por dentro digo, yo creo que no me van a creer. A veces inclusive a mi esposo le digo, ¿tú me crees? Y me dice, imagínate cómo no voy a poder creer. A mis hijas. Pero yo le digo, a veces yo creo que es tanto, y sí, él me dice, a veces es tanto que da hasta susto. A veces es tanto que da hasta susto.
Pero yo le voy a decir que nosotros estamos llamados para alcanzar victoria siempre y cuando que levantemos la actitud adecuada en nuestras vidas. Dice el relato que cuando Gedeón oyó, porque déjenme decirle que Gedeón también tenía susto. ¿Se acuerdan de Josué? Josué, ¿cuántas veces le dijo el Señor: no temas, no desmayes, estoy contigo, esfuérzate y sé valiente? Los que han leído la Biblia saben que fue varias veces. Porque el valiente Josué estaba lleno de temores. El ungido de Dios tenía temores. Ahora Gedeón también. Y Gedeón tuvo que bajar con aquel servidor e ir y escuchar de boca de aquellos hombres lo que Dios le había mostrado, que en manos de Gedeón sería entregado el pueblo madianita. Y entonces cuando Gedeón recibe aquella revelación de Dios, vino inmediatamente y le dijo: levántense porque Jehová nos ha entregado la victoria. Y la convicción que tenía Gedeón salía de sus labios con tal firmeza, porque ya en su corazón el temor había sido sacado por Dios para que pudiera marcar la actitud correcta, para que aquellos que estaban con él pudieran también tener una actitud correcta. Mi amado, mi amada, ante sus hijos muestren la actitud correcta. Los que están en una empresa y tienen un nivel de liderazgo, marquen la actitud correcta. Que cuando nosotros marcamos la actitud correcta, entonces van a haber otros que también tienen corazón de valiente, que se van a despertar por causa de que usted tomó la decisión adecuada. Es así. Es así como en un día David se presentó y había un muchacho que se me fue el nombre del hijo de Saúl, Jonatán. Había un muchacho que de pronto escuchó hablar a David y dice que el corazón le vibró. Desde ese instante lo identificó con David. Es que aquel muchacho había nacido viendo a su padre ser un valiente, y de la noche a la mañana aquel valiente que era su padre se convirtió en un cobarde. Y él no era lo que él miraba en su padre. Pero de pronto un día apareció otro de su misma edad, otro joven, y él vio en ese joven la valentía que dejó de ver en su padre, que perdió Saúl porque se apartó de Dios y de ser obediente a Dios. Porque si Saúl no se aparta, seguiría siendo el mismo valiente. Era valiente porque Dios estaba en su corazón. Entonces, cuando hay una persona que tiene esa fe y ese entendimiento, lo puede transmitir. Usted es uno que en cualquier lugar donde se encuentre puede ser uno que levanta a su familia, que levanta su barrio, que levanta su casa, que levanta la empresa. La palabra de fe que tiene que salir. Dios nos va a dar las oportunidades, se lo digo desde ya. Dios le va a dar la oportunidad. De usted depende si lo hace o no lo hace, porque la decisión es suya. Pero que Dios le va a dar la oportunidad, Dios se la va a dar. La oportunidad de salir adelante, de alcanzar las victorias, pero la oportunidad de presentarlo a Él en primer lugar en su vida, y verá cómo todo lo demás viene por añadidura. Se necesita de un líder con actitud, y el Hijo de Dios es eso. El Hijo de Dios debe ser un líder. Y a donde hay un líder debe haber un corazón de valiente. La actitud adecuada para incrementar la fe en los que le acompañan en el camino. El esposo a la esposa, y hay momentos en que la esposa levanta al esposo porque para eso es ayuda mutua. Aquella mentalidad de que el hombre no podía mostrar debilidad es una mentalidad errónea, porque las Sagradas Escrituras dicen que la mujer es ayuda idónea, y si es ayuda idónea en muchos momentos, el hombre necesita ese hombro en el cual apoyarse. Entonces es necesario una actitud correcta en el momento justo. Dios dé a cada uno de nosotros la sabiduría
y la ayuda que requerimos para poder hacerlo. Y dice que Josué en el versículo 16 repartió los 300 hombres y él se fue con los suyos. Y empezó aquel proceso de tocar las trompetas y los cántaros fueron reventados y las teas ardientes salieron. Y entonces dice que los otros dos grupos de 100 hicieron exactamente lo mismo. Yo creo que se necesita para poder vencer una actitud de unidad. ¿Saben una cosa? Cuando un padre tiene la actitud correcta, hay unidad en el hogar. Cuando los padres tienen la actitud correcta, hay unidad en el hogar. Pero hay veces que es un hijo el que tiene la actitud correcta y por causa de uno que tenga la actitud correcta en el hogar hay unidad. Por uno y no importa la edad. Por uno y no importa la edad. Por uno que se dispone y dice no voy a dar marcha atrás. Por uno que dice he tomado esta decisión y sigo adelante. Uno. Ahora sí se unen, dice la Biblia que con 2 se vencen 10,000, es decir, la victoria es muchísimo más, es multiplicada. Por eso es que a Dios le gusta la unidad, que 2 o 3 se pongan de acuerdo, eso le agrada al Señor. Una sola persona logra victoria, pero lo que Dios quiere es que haya unidad en medio de su pueblo. Y dice que los 3 escuadrones tocaron, en el versículo 21 dice, y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Le huían a 300 hombres. Cuando ellos eran como langostas, dice que llenaban aquel lugar, eran como langostas. Yo no sé si usted ha visto las langostas, son un montón, incontables. ¿Quién se pone a contar cuántas langostas hay ahí? Nadie. Después cuando van a vender, sí, por peso. Nadie. Y se echaron a correr. Quien les dio la victoria fue Cristo. 300 valientes con cántaros, con trompetas, vencieron. Y mi amado, ¿cómo no ser valientes cuando sabemos que Dios va a hacer lo que sea con lo que sea para darnos la victoria? Lo que sea y con lo que sea, porque Dios todo lo puede. Todo lo puede. Entonces hay una unidad en la perseverancia de la fe y de la unidad. Ahora, toda esa historia de victoria que nosotros hemos escuchado nace con la historia de un hombre, Gedeón. Gedeón en el libro de Jueces capítulo 6, ahí sí quiero que vayan conmigo porque esta no se las he leído. Más los que han leído la Biblia ya la conocen. Jueces 6, versículo 11 y vamos a leer hasta el versículo 24. Jueces 6, versículo 11. Dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Empieza la historia narrando que Gedeón estaba haciendo que sacudiendo el trigo, pero ¿cuál era la intención de Gedeón? ¿Por qué? Porque los madianitas apenas había cosecha llegaban y devoraban todo lo que ellos hacían, robaba la bendición. ¿Sabe una cosa? Que espiritualmente nosotros más de una vez nos dejamos robar la bendición. Dios nos ha dado una palabra de bendición y nos las dejamos robar. Pero se necesita de alguien que tenga la intención. Él dijo, no, yo no acepto esto. No, yo no puedo aceptar que se sigan devorando mi alimento. Lo que mi padre ha trabajado, lo que los obreros con mi padre han realizado. No voy a permitirlo. Y dice que él estaba solo allí sacudiendo el trigo para esconderlo. Estaba buscando solución. Es que la actitud no es decir, yo soy un triste perdedor, siempre trabajando para otro, todos me pisotean, Señor, yo soy el gusano. Aunque la Biblia habla de gusano, lo habla con otro sentido. Señor, yo soy el trapero, no, la alfombra, bueno, cualquiera de esas cosas, eso soy yo. Cuando se tiene esa actitud de perdedor, indudablemente ya es un perdedor. Aunque Cristo le haya dado la victoria. Ya se es un perdedor.
Pero aquel muchacho estaba buscando el cómo hacer. Estaba buscando solución. Amados, nosotros tenemos un problema y nosotros no nos podemos encerrar a pensar en el problema y cuán grande es el problema, sino que tenemos que pensar inmediatamente en la solución. Pero nos aferramos en la tristeza nos lleva a la depresión y la depresión a la nulidad, porque quedamos nulos. Cuando se le permite al temor llegar a la vida, la persona queda nula, aun cuando sepa. Personas que saben nadar, les entra pánico y se quedan allí incapaces. Y encima hunden al que lo vaya a salvar. ¿O no? Queda la persona nula, pero tiene que haber una actitud de solución. Siempre Dios va a abrir una puerta. Siempre Dios va a dar la salida, dice la Biblia. Entonces, ¿cuál es la salida, Señor? ¿Dónde está la salida, Dios? Porque Dios siempre nos va a abrir la puerta. Gedeón estaba sacudiendo, él estaba buscando. Dios, entonces dice ahí que el ángel de Jehová se sentó. Es decir, lo que eso significa es lo estaba observando. Estaba mirando a aquel joven y decía, este joven es diferente a todos aquellos, a todos esos hombres, a todo este pueblo. Él es diferente, es el único que está haciendo algo para no aceptar la situación que se está presentando. Y nosotros tenemos que ser de aquello, y esto no es rebeldía, porque es que hay algunos que entonces me van a decir, la pastora dijo que no aceptaran nada de lo que estaba pasando. O sea, no hay rebeldía, es no aceptar que nos dañen y que nos roben lo que es nuestro. No aceptarlo, arrebato mi victoria, me aferro a la palabra de Dios. Lo que tú me diste no me lo van a poder quitar. Dios me ha dado palabra de promesa y esa palabra es mía y a ella me aferro. Porque todo pasará, mas la palabra de Dios no pasará. Y el Señor vio a aquel hombre. Y entonces fue cuando se le apareció en el versículo 12, dice, el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Esforzado y valiente. ¿Por qué era esforzado y valiente? ¿Acaso se fue a enfrentar a los madianitas? No. ¿Por qué era esforzado y valiente? Porque dijo, tengo que encontrar una solución. Se esforzó para encontrar una solución. Estaba siendo valiente ante las circunstancias. No se echó a llorar. Él dijo, me levanto, tengo que encontrar la solución. Y le dijo el Señor, esforzado y valiente. Actitud dinámica, no de perezoso. Porque hay quienes también dicen, el Señor está conmigo y yo sé que Él me proveerá, pero no mueve un dedo. Es que yo quiero que me caiga maná del cielo. Sí. Amados, la pereza no es de Dios. Y yo he visto ancianos. Hace unos días con mi esposo íbamos en el carro y me encontré a una mujer que estaba sentada en una silla de rueda, pero la mujer no tenía manos. Tenía el moñoncito, ¿no? Así se llama, creo. No tenía manos, sin embargo, tenía, creo que si no recuerdo mal, creo que tenía como el asomo de 2 dedos, no me acuerdo bien porque es bien raro y no la quise mirar mucho por delicadeza, pero ella nos extiende para vendernos algo en el semáforo, para vender. Si era una anciana le escaseaba sus manos, seguramente sin estudios, bien humilde, pero estaba laborando. ¿Acaso no es digno laborar? ¿Acaso no es digno el trabajar? ¿O no? Óigame, el silencio me preocupa. Están aquí. Iglesia de Cristo, familia de Cristo. Ah, bueno, están aquí. Ok, sigo entonces. ¿Cómo aquella mujer, una mujer anciana, podía estar laborando? No tenía un empleo, no tenía mucho conocimiento, pero ella podía vender.
Y le dimos, y ella, o sea, ¿cómo pudo ella para recibir el dinero? Yo tampoco sabía ni cómo dárselo para que no se le cayera. En serio se los digo. Entonces, no hay justificación para que el pueblo de Dios sea perezoso. Esa no es actitud de un hijo de Dios. Y yo le digo que si hubiese alguno aquí, sacúdase, hermano. Sí, Señor, sacúdase. Y baje la pereza, envíala donde tiene que ir, porque eso no le pertenece a un hijo de Dios. La pereza no es de Dios. Y después dice entonces, el versículo 13, y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en las manos de madianitas? Había en el corazón, amados, había en el corazón de Gedeón un conocimiento de Dios. Él no había visto las maravillas de Dios, pero sí las había escuchado. Y en su corazón decía: ¿dónde está? Estaba buscando. ¿Dónde está? Allí no estaba criticando ni estaba diciendo: yo lo merezco todo y tú me dejaste. Él estaba diciendo: sé que hay una actitud. Sé que hay una actitud. Pero, amados hermanos, ellos sabían que había una actitud. Él sabía que había, me equivoqué. Sé del poder de Dios. Él sabía de oídas. De oídas. Pero con todo que no había visto el poder de Dios, creía. Y él sabía que había desobediencia. Y que la desobediencia era la que había hecho que el pueblo llevara ese padecimiento. Pero entonces le dice el ángel, versículo 14, y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. ¿No te envío yo? Voy a decirles algo. Le dijo: ve con esta tu fuerza, con esta tu actitud. Ves con la actitud que yo he puesto en tu corazón, la actitud de valiente, la fuerza que yo te he puesto a ti para hacerte diferente a los demás, la actitud de valiente, la actitud de forzado, la actitud del que cree, la actitud del que sabe que yo estoy. Ahí dice: y salvarás a Israel. ¿No te envío yo? ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. ¿Se dan cuenta cómo Dios escoge pequeños? La familia de Manasés, una familia pequeña y humilde. Y él era el menor, y al menor era el que menos miraban siempre. ¿Se acuerdan de David? Al menor era el que siempre miraban menos. Y resulta que Dios, del que menos usted se imagina, es al que más levanta. De pronto de sus hijos usted mira a uno que ese es el que más sobresale, porque esto, porque aquello, y usted no sabe. Usted no se imagina lo que Dios puede hacer con aquel que todo el mundo piensa que no es. Y si en algún momento usted se ha sentido que es el menos en su casa, de pronto usted es el más. Piénsenlo. Y que empecemos a quitar actitudes de complejos, actitudes de dudas. Porque Dios está en medio de nosotros. La actitud sincera de Él. Y Jehová le dijo: yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Pero algo que me llama mucho la atención es que él le dijo: si he hallado gracia delante de ti, muéstrame. O sea, estoy esperando, que quiero ver la señal que tú me vas a dar. Estaba esperando algo prodigioso. Gedeón no había visto lo prodigioso de Dios, había escuchado pero no lo había vivido.
Y de pronto Gedeón le dijo, espérate que yo voy por mi ofrenda. Voy a ir por la ofrenda, no te vayas, yo tengo que ofrendarte a ti. Y entonces le dijo, por la actitud que él tuvo en ese instante, le dijo el Señor, ve, porque el Señor no necesita de la ofrenda. Y necesitaba mostrarle a él su poder. ¿Saben que por eso es que Dios pone la ofrenda? La ofrenda no la necesita Dios. Dios necesita bendecir. Y allí dijo, espérame. Y él le dijo, te espero. Tenía una actitud. Pero en su actitud, él estaba buscando una señal. Y dice allí la lectura, dice, y entrando Gedeón preparó el cabrito y panes sin levadura con un efa de harina y puso la carne en el canastillo y el caldo en una olla y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo, y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó la punta de la carne y los panes sin levadura, y subió el fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Aquí hay un punto que no voy a entrar en teología, que es bastante álgido. Es el ángel de Jehová, pero ahí dice, pero hay un momento en que Jehová le dice, y quien estaba hablando era el ángel de Jehová, pero si ustedes miran, ¿dónde colocó él el sacrificio? ¿Sobre qué? Sobre la peña. ¿Cuál es la peña? Cristo. Y se levantó el fuego y consumió aquello. ¿Y cuál es el fuego? El Espíritu Santo. Fue una presentación del poder de Dios ante los ojos de Gedeón. Gedeón no había hecho absolutamente nada, solamente lo colocó en la peña. El fuego lo puso Dios, se consumió, fue Dios. Y esto estaba representando el sacrificio de Cristo que iba a ser consumado completamente para borrar de todo nuestros pecados. No sé cuántos lo miran, pero eso es lo que representa. La peña es Cristo y el sacrificio presentado allí fue tocado por el Padre, pero el Espíritu Santo marcó su poder. ¿Saben una cosa? El poder de Dios se va a manifestar en lo que menos usted pueda esperar. Yo lo creo. Viendo entonces Gedeón, que era el ángel de Jehová, dijo, ay Señor Jehová, que he visto cara a cara, y le dijo, paz. No tengas temor, no vas a morir. Y edificó Gedeón altar y lo llamó Jehová Shalom, que significa paz, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Actitud de adorador. Gedeón tenía actitud de valiente, actitud de aquel que busca soluciones, actitud de uno dinámico, tenía la actitud de uno esforzado, tenía la actitud de uno obediente, tenía la actitud de uno que creía, pero también tenía la actitud de un adorador. Hizo templo, hizo altar, y dice que todavía está el altar de él. Todavía permanece allá el sello en esa tierra, permanece en esa tierra el sello de que un día un hombre Gedeón se levantó y exaltó al Rey de Reyes y Señor de Señores en ese lugar porque le mostró la grandeza de su poder. Creo que todos nosotros tendríamos que aprender a ser adoradores en cada momento de nuestra vida, porque cada día de nuestra vida tenemos múltiples razones para adorar a Dios por causa de lo que Él nos da y nos entrega. Lo que pasa es que muchas veces ni nos damos cuenta que Dios nos está bendiciendo y a veces estamos peleando en contra de la bendición que Él mismo nos está dando. Dios nos está diciendo, toma la bendición, y nosotros estamos acá luchando en vez de agarrar la bendición y no permitir que se nos llene la cabeza de tantas ideas que no valen la pena. La actitud no depende, amados hermanos, entonces, de las circunstancias externas. ¿O acaso los mismos madianitas que estaban amenazando al otro pueblo de Israel estaban amenazando también a Gedeón? ¿No eran los mismos? ¿No era la misma cantidad? ¿No era la misma situación? ¿No era lo mismo? ¿Por qué era diferente Gedeón a los demás?
¿Por la situación externa o porque él en su interior era diferente? ¿Qué es lo que hace la diferencia, amados hermanos? Lo que tenemos aquí en el corazón. Aquí tenemos a Cristo. Y si tenemos a Cristo, nuestro corazón debe tener seguridad. Porque si tenemos a Dios con nosotros, debemos tener seguridad. Ir adelante sabiendo a quién tenemos como Padre. Las circunstancias externas no son las que definen el cómo vamos a reaccionar ante la situación. No es que yo actúe así porque usted sabe la situación se presentó de esa manera. No, hombre, sabroso, nosotros damos justificaciones con mucha facilidad. Siempre, sobre todo para el no puedo. Cuando Dios nos llama, no puedo porque estoy en esto, no puedo porque estoy en aquello, es que estoy muy ocupado, porque es que no puedo con el Señor. No siga con el no puedo y dele otro lugar a Dios y dele otro lugar a otras cosas primero que a Dios. Eso no es lo que quiero decir, sino todo lo contrario, por si las dudas. Por eso la Biblia dice, renovaos el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre. ¿Dónde está eso? En Efesios 4, versículos 23 y 24. Entonces, los pensamientos, toda nuestra vida se tendría que llenar de Dios. Y la actitud depende de nosotros. Actitud de perdedor o de ganador. No sé qué actitud tiene usted en este día, pero sí espero que cuando terminemos este día usted tenga la verdadera actitud que debe tener un hijo de Dios. Que conquista, del que vence, del que puede, del que va hacia adelante, del que no se queda en el camino, del que sigue, el que sigue los pasos de su Señor. Del que sigue los pasos de su Señor. El pueblo de Israel le tenía temor a las amalecitas, pero había un hombre que tenía la actitud correcta para construir. Que nosotros tengamos esa actitud, entonces edificaremos a los que están a nuestro alrededor. Yo le quiero decir que Dios te da la escogencia. Toma, recibe, hazlo y Él dirige, pero nosotros decidimos, Él no obliga. Él no obliga. Nosotros decidimos. Nosotros decidimos. No sé si su actitud será de obediencia, pero Dios deja que usted decida. Dios permitió que muchos tomaran decisiones. Muchos, mostrando su actitud. Las decisiones, las escogencias muestran las actitudes. Uno le pone a una persona a escoger qué hacer. La persona pone su excusa, ya uno sabe dónde está. ¿Cuál es su actitud? El que quiere, hace lo posible. Hace lo posible. Vamos para un paseo. Vea, mueve todo lo que sea, pero va. Mira que se va a presentar el que viene de no sé dónde, no sé cuál. Eso hasta caminando va. Pero cuando es algo que de pronto lo estaba llamando el Señor y, ay, es que no tengo con qué ir. Sí, Señor. Es que no puedo porque es que estoy muy ocupado. Es que no tengo plata. Cuando no tienen plata para otra cosa se la buscan como de lugar. ¿Sí o no? La actitud con Dios tiene que ser así. Cuidado con la actitud con Dios. La actitud habla. Egocentrismo, la actitud habla de muchas cosas. El joven rico tuvo una actitud. Le tocaron la plata y se fue. ¿Sí o no? Jesús le dijo al joven rico, vende todos tus bienes y repártelo entre los pobres. Ni siquiera le dijo, ven y me lo das a mí. ¿Qué tal si le dice que se lo da a él? Dijo, ve y repártelo entre los pobres. Y el joven bajó la cabeza y se fue. La actitud muestra qué es lo que se ama, qué es lo que está en primer lugar en su corazón. Y yo le quiero decir que siempre va a suceder situaciones difíciles, pero en esas situaciones difíciles es donde usted tiene la oportunidad de mostrar la verdadera actitud. Si en el pasado mostraba una actitud ante una dificultad, se presenta la dificultad y usted muestra la actitud correcta, ya superó una etapa y ya el enemigo no le va a seguir dando ahí. Pero el enemigo sabe cuál es la debilidad porque se la dicen, Señor, esa es mi debilidad. Esa es la debilidad, ahí está. Pero como usted le siga diciendo la debilidad, no, muéstrele que la actitud suya es diferente, me haces eso, sigo entonces en esto. Algún día yo me tuve que parar, yo se lo he contado un montón de veces, pero esperando de que haga el efecto debido en usted.
En algún momento cuando las cosas se me pusieron tan difíciles, dije, ya tú no te vas a meter más conmigo. Tú te metes conmigo y yo me meto contigo. Y se metió conmigo. Y salí a predicar. Y gané almas. Y volvió y me cayó y me enfermé, porque eso era una cosa de enfermedades, de plata, de esto, de aquello, una cantidad de cosas. Y y salía de nuevo a predicar el evangelio con lluvia, con frío, temblando, con fiebre. Dejó de meterse conmigo. No le diga al enemigo. Claro que él después va a dar a rondar para volver otra vez a molestar, obvio. Pero no le grite las debilidades. Frente a las dificultades, lo que nosotros tenemos es que detenernos y mirar a Dios. Gedeón decidió esconderse ante el trigo. Él tomó una escogencia. Él tomó una escogencia que hizo que cumplió en él un propósito, y fue que Dios le agradara lo que él había hecho. Y Dios le permitió. Ahora Gedeón más adelante tomó un liderazgo. Un liderazgo que es necesario que hoy día se tome. En el mundo se está queriendo imponer todo lo que va contrario a los principios de Dios. Imponer lo que va contra los principios de Dios. ¿Y el pueblo de Dios dónde está? Voy a decir algo y sé a lo que me expongo. Lo sé. Soy consciente, estoy saliendo por internet. Sé a lo que me expongo. Pero nosotros no podemos vender nuestros principios por temores. Y la palabra de Dios nos enseña el principio de la familia. El principio de la familia es hombre, mujer, fructificados y multiplicados. El principio de la familia es ese. Y ese principio no lo vendemos. Porque si no, entonces que vayan a multiplicarse, pues. Mujer con mujer y hombre con hombre. Vayan y multiplíquense. Mujer con mujer, ¿cómo se multiplica? ¿Cómo se multiplica hombre con hombre? Ahora yo digo, bueno, se le deja a una mujer, y estoy sentando una posición clara y sé lo que estoy haciendo. ¿Cómo le digo? No, ella es la mamá, ok. Y si se muere la mamá de sangre, la otra persona no tiene nada de sangre con esa criatura. ¿Le amará? ¿Le cuidará? ¿Por qué? ¿Porque tenga un apellido? Perdón. Amados hermanos, hay muchas cosas en las que tenemos que poner una postura. No es de pelea, es de defender los principios en los que hemos creído. ¿Y cómo se defienden los principios? Vamos a esa gente pobre, porque es una gente que está completamente equivocada, y por lo menos démosle la oportunidad de que sepan que Dios existe y que pueden ser libres de eso. Porque Dios les amó para que sean normales, pero no se les puede decir sigue siendo anormal, porque no está en lo correcto. No que nacieron así. Ve, amados hermanos, la palabra es muy clara, muy clara. Hay situaciones que degeneran y hoy día está sucediendo en gran manera. Hace como no sé cuántos años atrás yo les leí en la iglesia el decreto que dentro de un Congreso de Estados Unidos leyó un homosexual y dijo: nos meteremos en sus casas, en sus hogares, nos meteremos en su ropa, en la decoración de sus casas, nos meteremos con sus hijos y cambiaremos las futuras generaciones. Y hoy lo estamos viendo. Lo leí delante de la iglesia, y los que estuvieron en aquel tiempo conmigo saben que lo leí, y hoy está sucediendo. Se metieron en los closets, se metieron en las casas, se metieron en las modas. Ya casi que tenemos el hombre y la mujer casi que vistiéndose parecido. Sí, señor, se metieron en los closets para facilitar su tarea.
Se metieron en las decoraciones, se metieron con los hijos y cambiaron nuestra generación. Nuestra generación es diferente a esa generación y esta generación está diciendo es normal, eso es normal, eso es normal. Y ellos están creyendo eso es normal y están en camino de perdición. Si no lo estoy diciendo yo, lo dicen las Sagradas Escrituras. No pensaba hablar de esto, pero por algo el Señor me ha puesto como este celo. Y lo dice en las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Amarlos. ¿Y cómo es la forma de amarlos? Predíquenle, denle la oportunidad que se salve. Ahora, ellos toman su decisión de qué hacen. No podemos pelear contra la ley, pero sí podemos seguir predicando el Evangelio para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y predicárselo con amor. Jesucristo vino a libertar. Jesucristo vino a establecer, presentarles la verdad. Y al presentarles la verdad puede haber una diferencia. Un minuto. Corazón de valiente. Dios me puso una palabra hace días y hoy me lo confirmó con esta prédica. En Ezequiel 33:7, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Si tú no avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Esa es una palabra tremenda, porque nosotros podemos ser la oportunidad de que otro se salve. Y si no hacemos nada, nos quedará la marca de que no hicimos absolutamente nada por ayudar a ese que estaba caminando hacia el vacío. Predicamos el Evangelio y cada uno decide. No vamos a discutir, no vamos a pelear. Nosotros no estamos llamados a pelear por el Evangelio. No estamos llamados a discutir. Estamos llamados a presentar la verdad del Señor. Y la verdad en amor, en decirle a la persona, le amo. No sé si recuerdan en La Manga, cuando hicimos un evento en La Manga, en la calle. Era tanto que la gente iba sacando sus propias sillas, recuerdan, la gente sacaba sus sillas, hicimos allá un evento. A la gente humilde le fuimos a llevar comida, pero primero la espiritual y después le fuimos a llevar también cosas, le llevábamos alimentos y juguetes y demás. Y salió un joven, y el joven se acercó y dijo, no sé cómo, yo no prediqué sino del amor de Dios y de pedirle perdón, de arrepentirse y de convertirse. Y ese joven se levantó y dijo, escuché aquí en mi oído la voz de un hombre que me dijo, sé hombre. Y estaba sentado allí, no había nadie alrededor que le habló, nadie se le acercó, físicamente no pasó. Un muchacho sentado y dijo, sé hombre, ¿qué es eso? ¿Qué pasó? Y le dije, pues Dios te habló, porque ese muchacho estaba en el homosexualismo fuertemente. Y dije, Dios te habló. Y me dijo, ¿y qué tengo que hacer? Y yo, busco a Dios. Y no abrí mi boca para decirlo. Tenemos que presentarle a Cristo. ¿Me explico, amado? No es agarrarlos y destrozarlos. No, ellos necesitan amor. Necesitan. Cristo murió por ellos también. ¿Me explico? No es discusión, pero nosotros sí tenemos que presentar claro qué es una familia. Y está constituida desde el principio del mundo. Claro que dice que al final de los días, hará casamiento como en los tiempos de Noé, hombres con hombres, mujeres con mujeres, lo dice la Biblia, es que esto va a pasar. Pero nosotros tenemos que predicar. No es que va a dejar de pasar, no, va a pasar, porque es que ya está escrito que iba a ser así. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, contra naturaleza. O vuelvo a la pregunta, entonces una mujer con otra mujer que vaya a tener hijos. A ver cómo van a hacer. O un hombre con un hombre vayan a tener hijos para ver cómo van a hacer.
No pueden, porque es contra naturaleza. La misma naturaleza está hablando. Ahora nosotros tenemos que tener la actitud de uno que cree, de uno que ama y de uno que hace lo que Dios le está enviando a hacer. A mí el tiempo se me ha ido, pero yo no quiero dejar de tocar este tema. La actitud es determinante en la vida, de cómo se vive cada día. Y usted puede vivir amargado todo el tiempo o puede vivir en paz y con felicidad. ¿De quién depende? ¿De las circunstancias? ¿Depende de las personas que están a su alrededor? ¿Depende del dinero que tenga? ¿Depende de esto o de aquello o del otro? No, depende de la persona. En algún momento hubo un hombre llamado Nabal. Y aquel momento, aquel hombre, inclusive los criados, los que trabajaban con él, decía, no nos les acercamos a hablarle porque él es amargado. Porque él es un hombre que siempre está molesto, porque no se le puede decir absolutamente nada. Nabal tenía al lado a una mujer de tal tamaño que a pesar de lo que era él, ella podía vivir tranquila, en paz y dulce. Era mirada por los otros como una que escuchaba, como una que era atenta, como una que era hermosa en su manera de ser, Abigail. No se volvió amargada. ¿Por qué? Hay momentos en que tiene que tomar una decisión y decir, yo no dependo de. Porque si dependiera de, ya no se sabría cuál es más amargo. Entonces, amargura va, amargura viene. Llega un momento de decisión. Y yo creo que Abigail tuvo que tener esa actitud. Dijo, no, yo no me voy a amargar la vida por este hombre. Y ella siguió siendo una buena esposa. Que eso no se, no, ahora ni lo miro, ni lo determino, ni con su amargura verá lo que hace. Yo hago mi vida. Ella siguió siendo una buena esposa. Tuvo la actitud correcta. Sí, porque la actitud correcta no es allá él, que se sirva a él, que haga él, para que se dé cuenta lo que es eso. Que lo viva, para que sepa. La actitud fue una buena esposa, una mujer dulce, una mujer dispuesta, una mujer lista, inclusive para corregir los errores que él iba cometiendo. Él cometía errores y ella detrás arreglando. Abigail, ay Dios mío, la actitud de amargura mata. Cuando Nabal supo, él le dio la espalda a David y David vio aquello, iba a venir contra él con sus hombres, lo hubiera destrozado a él y a todos los hombres que estaban con él. Abigail corrió y cambió la situación. Cuando ese hombre se enteró de que aquella mujer lo que había hecho, entre otras cosas, Abigail no esperó que él regresara. Yo te dije, me tocó hacerlo porque tú hiciste. Abigail lo vio venir borracho y dijo, ni para allá voy a mirar, mi amor, ¿quieres una limonada bien fría? Si es que había. Bien fresquita, de la tinajita. Cuando se le pasó la borrachera, ya los días, cuando estaba en su mejorcito temperamento, le dijo, hice esto. Y fue tal el enojo de aquel hombre, dice, a los 10 días murió. Para mí le dio un paro de lo enojón, o le dio alguna cuestión de esta... A los 10 días dice que falleció. ¿Sabe qué? La amargura mata. La ira, el enojo, mata. Y la persona puede decidir un día, ya yo no puedo seguir viviendo así. Moisés le tocó un día tomar la decisión porque Moisés un día fue tanta la rabia que le dio que a uno de su pueblo lo estuvieran torturando que agarró al otro y lo mató.
Estoy hablando de la ira de un hombre. Fue tanta la ira de Moisés que él lo mató y después le tocó salir huyendo. Pero Moisés después se constituyó en el hombre más manso sobre la faz de la tierra, dice la Biblia. Es decir, que se puede cambiar. Se puede cambiar porque la actitud de ira, la actitud de enojo, la actitud de amargura mata. Mata. Hace poquito supe de un hombre que le dio un paro y le dijeron al hombre, pero no coja tanta rabia, y siguió agarrando rabia. Lamentablemente supe que falleció. Pero amados hermanos, yo creo que nosotros podemos vencer sobre ese gigante también. ¿De qué depende? De la actitud. Hay actitudes de y la amargura sí amarga. ¡Qué profundidad! ¿Cómo amarga? Llega y está todo el mundo, llega uno amargado. Usted lo mira, es como un hielo que se pasa, quedan todos, Pero nosotros tenemos el gozo de Dios. Y el gozo de Dios es nuestra fortaleza. Y entonces llega el amargado o la amargada y salimos nosotros con mucha alegría y gozo. Mire, Dios siempre le va a dar la forma. Siempre le va a dar la forma para poder seguir adelante. Hay una actitud que es importante y es una actitud que nosotros tenemos que mantener, la actitud de gozo. Estamos con alguna enfermedad, busque reírse un poco para que vea cómo se le quita el dolor. A veces las enfermedades son de eso, de tanta amargura. Salga y distráigase un rato, hombre. Miren, a Junior ya está ganando. Boca sí está perdiendo, pero entonces no vemos a Boca y vemos a Junior. Divierte, no, Boca perdió, ¿cuál River? A River lo vemos porque está Teófilo, pero nada más. Pero amados, siempre vamos a encontrar una razón por la cual reírnos y disfrutar. Así sean hueseras, pero mejor es ser huesero que amargado. Amados, yo quiero terminar. La actitud va a depender de nuestra victoria. Dios tiene para nosotros cosas especiales. Levante la fe. El Señor Gedeón dijo, levantaos. Yo les digo, levanten la fe. Cambiemos la actitud. No dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, conservemos una misma actitud. En nuestro hogar, en los lugares donde estemos. Pero hay una que es la principal, es la actitud de cristiano, de presentar al Señor Jesucristo siempre como el primero de nuestra vida. Esa es la principal. Pero fuera de eso, dinámico, de siempre servicial, de siempre estar dispuesto, y verá cómo Dios va abriendo las puertas, porque donde usted menos se imagina hay alguien que está observándolo. Pero sobre todas las cosas, como Gedeón, allá escondido en un lagar, estaba el ángel de Jehová observándole. Y eso es lo más importante. Donde quiera que usted se encuentre, ahí está el Señor observándonos. Y eso es maravilloso, saber que Él está con nosotros. Así que yo quiero levantarles en esta hora. Levante la fe y levántese creyendo que Dios es el que va a hacer la victoria en su vida. Cierre sus ojos. Yo le quiero decir qué hacer. Revísese en su interior. Revísese. Y en dónde, honestamente, dónde tiene que cambiar. Dónde tiene que retroceder. Aquellos hombres que retrocedieron, dijeron, tenemos temor, y retrocedieron. Yo les voy a decir hoy, retroceda. Sí, pero retroceda en las actitudes que no valen la pena. Y en cambio, camine en la senda contraria. Diga no al temor, retroceda a tener temor en su vida, pero avance en tener fe.
Retroceda en lo que tenga que retroceder. Quizás tiene que ser una persona diligente y dejar atrás aquella pereza. De pronto usted tiene que ser de esas personas que no se encierran a pensar que todo va a salir mal, sino que tiene que avanzar en el decir qué puedo hacer, cómo puedo solucionar. De pronto es en la ira, en el enojo, en el malestar. Entonces tiene que decir, usted, no es que yo soy así, no. Es decir, tú en mí vences, Señor. Yo no soy así, no lo acepto. Y entonces levántese. Y entonces declare sobre su vida, no más amargura, no más tristezas, no más depresiones, no más culpabilidades, no más sentirse apocado, no más mirar tanto el problema, no más las circunstancias mandan sobre usted, no más las situaciones mandan sobre usted, no más. Sea del que arrebata la bendición que Dios ya peleó y venció. El capitán de los ejércitos, Jesucristo nuestro Señor, el capitán de los ejércitos del Señor, Jesucristo va delante de nosotros. Ese que venció en la cruz para que usted pudiera vencer por su hogar, por sus hijos, por su familia, por usted mismo, por su propia paz, por su propio gozo, por usted mismo. Y yo quiero decirle, no más, y dígalo, no más, no más, no más, no más, retroceda. Los que tienen temor, retroceda. Los que tienen que retroceder porque son impacientes, retroceda la impaciencia, en cambio avance en usted la paciencia de Dios. Avance en usted el gozo, que Él cambió el luto, la tristeza por gozo. Arrebate su bendición y declárela, es mía, lo creo, es mía, lo creo, sigo a Dios, sigo a Cristo.